La mañana en que todo comenzó era fresca y clara, con el sol asomándose tímidamente entre los árboles del bosque, que había sido mi hogar y lugar de trabajo durante años. Como guardabosques, mi vida estaba dedicada a proteger estas tierras. Sin embargo, esa rutina se vio interrumpida por la llegada de un todoterreno negro sin distintivos, que se detuvo frente a mi cabaña. Dos hombres bajaron del vehículo, vestidos con trajes oscuros que desentonaban completamente con el entorno natural. Uno de ellos, con una mirada seria y calculadora, se presentó como el agente Collins, mientras que su compañero permanecía en silencio, observándome con una intensidad desconcertante. Collins, sin rodeos, explicó el motivo de su visita. Me asignaron una misión especial, diferente a cualquier tarea que hubiera asumido antes. Debía seguir las huellas de una criatura desconocida que había sido vista en el bosque recientemente. Lo extraño era que no me dieron detalles sobre la naturaleza de la criatura, solo que era de suma importancia para el gobierno. Me entregaron un paquete que contenía varios artículos, un mapa detallado del bosque, una brújula de alta precisión, y un cuaderno para registrar mis observaciones. La instrucción era clara y perturbadora: debía seguir las huellas de la criatura, trazar su ruta en el mapa, bajo ninguna circunstancia, acercarme a ella. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué tipo de criatura era? ¿Por qué tanto secreto? Pero Collins se negó a proporcionar más información. Es por su propia seguridad, insistió con un tono que no admitía réplicas. Después de darme las últimas instrucciones, los hombres se marcharon tan repentinamente como habían llegado, dejándome solo con mis pensamientos y un sentimiento creciente de inquietud. Miré el mapa y el equipo proporcionado, preguntándome en qué me estaba metiendo. Decidí preparar mi equipo de campo esa misma noche. Mochila, cantimplora, comida para varios días, y, por supuesto, mi viejo rifle, por si las cosas se complicaban. Aunque solía sentirme seguro en el bosque, esta misión envolvía un aire de misterio y peligro que no podía ignorar. Al amanecer, con los primeros rayos de luz filtrándose a través de los árboles, inicié mi viaje. Seguí el sendero principal, adentrándome en partes del bosque que rara vez había explorado. Mientras caminaba, el silencio natural del entorno parecía más denso, como si el bosque mismo estuviera expectante, esperando ver qué secretos iban a revelarse. Las primeras huellas las encontré cerca de un arroyo. Eran enormes y profundas, impresas en el barro húmedo, claramente no pertenecían a ningún animal que yo conociera. La forma era extraña, como si la criatura que las dejó estuviera más allá de la comprensión humana. Sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Tomé las primeras notas en mi cuaderno y comencé a seguir las huellas, manteniéndome alerta a cualquier sonido o movimiento. A cada paso, una parte de mí esperaba, con una mezcla de temor y curiosidad, el momento en que me encontraría cara a cara con lo desconocido. Así comenzó mi travesía en la sombra de un enigma, en un bosque que ya no se sentía como mi hogar, sino como un vasto y desconocido territorio lleno de secretos y peligros. Y en lo más profundo de mi ser, sabía que esta misión cambiaría mi vida para siempre. La segunda jornada de mi misión amaneció envuelta en una neblina densa, que se enredaba entre los árboles como un velo misterioso. Me desperté en mi tienda de campaña, situada en un claro cerca de donde había encontrado las primeras huellas. La luz del amanecer apenas lograba penetrar la espesa bruma, y el bosque se sentía aún más aislado y misterioso que de costumbre. Desayuné rápidamente, ansioso por retomar el rastro de la criatura. Las huellas que había descubierto el día anterior eran tan peculiares que me costaba sacarlas de mi mente. Eran profundas y grandes, con 5 claros dedos, pero con una forma que no correspondía a ningún animal conocido. ¿Qué clase de ser podía dejar tales marcas? Me adentré de nuevo en el bosque, siguiendo el rastro que había marcado en mi mapa. La neblina hacía que cada paso fuera cauteloso, y los sonidos amortiguados del bosque parecían provenir de otro mundo. Cada crujido de rama, cada susurro del viento me hacía detenerme, preguntándome si la criatura estaba cerca. A medida que avanzaba, noté que las huellas se hacían más frescas. Esto significaba que la criatura no estaba lejos. Mi corazón latía con fuerza, mezcla de emoción y temor. Recordé la instrucción de no acercarme demasiado, pero la curiosidad era abrumadora.
Las huellas me llevaron a través de densos matorrales, por arroyos de aguas cristalinas y colinas cubiertas de musgo. A veces, parecían dirigirse hacia algún destino específico, pero luego cambiaban abruptamente de dirección. Era como si la criatura no tuviera un rumbo fijo, o quizás estaba consciente de que alguien la seguía. Por la tarde, el sol había logrado dispersar la neblina, y el bosque se revelaba en todo su esplendor. Los rayos de luz se filtraban entre las hojas, creando patrones de sombras danzantes en el suelo. Pero incluso esta belleza no podía distraerme del constante sentimiento de ser observado. Al caer la noche, decidí acampar en una pequeña loma que ofrecía una buena visibilidad del área circundante. Mientras cenaba, no podía dejar de mirar a mi alrededor, esperando ver alguna señal de la criatura. Pero solo reinaba el silencio, roto ocasionalmente por el canto de un búho lejano o el crujir de las ramas. Esa noche, tumbado en mi tienda, con el mapa y el cuaderno a mi lado, me sentí pequeño y vulnerable. A pesar de mis años de experiencia en el bosque, esta misión me había llevado a un territorio desconocido, tanto física como emocionalmente. La criatura, lo que fuera, representaba un misterio que desafiaba toda lógica. Y ahí, en la oscuridad, me prometí a mí mismo que descubriría la verdad, sin importar los riesgos. Con esa determinación, me sumergí en un sueño inquieto, poblado de sombras y ecos de pasos desconocidos. La tercera noche de mi misión llegó con una luna llena que bañaba el bosque en una luz plateada, creando un paisaje de contrastes y sombras. La atmósfera se sentía cargada, como si la misma naturaleza estuviera en expectativa. Después de un día de seguir las enigmáticas huellas, había montado mi campamento en un pequeño claro, cercano a un arroyo serpenteante. El fuego de mi campamento crepitaba suavemente, y mientras me sentaba junto a él, revisando mis notas y el mapa, sentí una presencia. No era un sonido, ni un movimiento específico, sino más bien una sensación, una presión en el aire, un cambio en el ritmo silencioso del bosque. Dejé a un lado mis notas y me levanté lentamente, mi mano instintivamente buscando la seguridad de mi rifle. Mis ojos se adaptaron a la oscuridad, escaneando el perímetro del claro. Entonces, en el borde de mi visión, capté un movimiento, una sombra enorme que se deslizaba entre los árboles con una gracia sorprendente para su tamaño. La criatura, apenas visible en la penumbra, era diferente a todo lo que había imaginado o conocido. Era alta, imponente, con una silueta que desafiaba toda lógica biológica. Aunque no podía verla claramente, su presencia era abrumadora, como si cada parte de ella estuviera cargada de un poder primitivo y terrorífico. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y cada instinto me gritaba que huyera, pero me quedé inmóvil, fascinado y aterrado a la vez. La criatura se detuvo, y por un momento que me pareció una eternidad, creí que nuestros ojos se encontraron. Había una inteligencia en esa mirada, una conciencia que iba más allá de lo animal. Luego, tan silenciosamente como había aparecido, la criatura se alejó, desapareciendo entre los árboles. Me quedé allí, temblando, sin saber si sentir alivio o una mayor inquietud. La experiencia había sido breve pero intensa, y su impacto en mí fue profundo. La criatura no era solo real, sino que era algo completamente fuera de mi comprensión. Pasé el resto de la noche en vela, escuchando los sonidos del bosque, cada crujido y susurro amplificados por mi nerviosismo. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar lo que había visto. ¿Qué era esa criatura? ¿Por qué el gobierno estaba interesado en ella? Y lo más importante, ¿qué debería hacer ahora? Al amanecer, con el sol comenzando a iluminar el bosque, tomé una decisión. A pesar del miedo, de la confusión, continuaría con la misión. Necesitaba respuestas, y la única forma de encontrarlas era seguir el rastro de la criatura. Desmonté mi campamento rápidamente, guardando mis notas y mapas con manos aún temblorosas. El encuentro de la noche anterior había cambiado todo. Ya no era solo una misión, era un desafío personal, una búsqueda de verdad en un mundo que de repente se había vuelto mucho más grande y desconocido. Con una mezcla de temor y determinación, me adentré una vez más en el corazón del bosque, siguiendo las huellas de la criatura. Cada paso me llevaba más profundamente a lo desconocido, a un encuentro con lo inimaginable. Y aunque no sabía qué me esperaba, estaba decidido a enfrentarlo.
El cuarto día de mi travesía en el bosque comenzó con una sensación de intranquilidad que no podía sacudirme. Después de mi primer encuentro con la criatura, cada sombra y cada ruido se magnificaba en mi mente, convirtiéndose en una posible señal de su presencia. A pesar de mi experiencia en la naturaleza, me sentía como un novato, inseguro y constantemente en alerta. Esa mañana, el sol se elevaba lentamente, lanzando rayos de luz a través de las densas copas de los árboles. Me preparé para otro día de seguimiento, reforzando mi determinación de mantenerme a una distancia segura. Sin embargo, pronto me di cuenta de que algo había cambiado. A medida que seguía las huellas, noté que la criatura había alterado su patrón de movimiento. Antes, sus rastros eran erráticos, sin dirección aparente. Pero ahora, parecía como si estuviera siguiendo un curso más deliberado, y ese curso, de alguna manera, siempre me mantenía cerca. Varias veces durante el día, sentí la presencia de la criatura, una sensación opresiva que me hacía detenerme y escanear mi entorno con nerviosismo. En un momento, mientras cruzaba un pequeño valle, la vi. Estaba en la cima de una colina, observándome desde la distancia. Su figura era imponente, una silueta oscura contra el cielo claro. Nuestros ojos se encontraron una vez más, y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Luego, con la misma gracia silenciosa que la caracterizaba, desapareció detrás de la colina. Esta dinámica se repitió a lo largo del día. Yo seguía las huellas, y ella, a su vez, parecía seguirme a mí. Era como un juego del gato y el ratón, solo que no estaba seguro de quién era el gato y quién el ratón en esta extraña cacería. Al caer la tarde, un sentimiento de desesperación empezó a apoderarse de mí. Estaba claro que la criatura no solo era consciente de mi presencia, sino que también estaba interesada en mí de alguna manera. ¿Era curiosidad? ¿Agresión? No podía saberlo, y esa incertidumbre me pesaba. Cuando finalmente monté mi campamento esa noche, lo hice con una sensación de fatalismo. Sabía que la criatura estaba cerca, tal vez observándome en ese mismo momento desde las sombras. Cené en silencio, saltando a cada pequeño ruido, imaginando ojos brillantes espiándome desde la oscuridad. Esa noche, apenas dormí. Me mantuve despierto, escuchando, esperando un ataque que nunca llegó. Pero incluso en la ausencia de violencia física, la criatura estaba logrando algo, estaba desgastando mi espíritu, erosionando la confianza que tenía en mis habilidades y experiencia. Al amanecer del quinto día, me sentía agotado, tanto física como mentalmente. Pero sabía que no podía darme por vencido. Algo me impulsaba a seguir adelante, a buscar respuestas, a enfrentar este enigma que había entrado en mi vida. Con esa resolución, guardé mi equipo y continué mi viaje, adentrándome aún más en el corazón del bosque y en el misterio que lo habitaba. La quinta noche de mi misión en el bosque fue la más aterradora hasta ese momento. Durante el día, había continuado siguiendo las huellas de la criatura, cada vez más convencido de que ella estaba jugando conmigo, manteniéndose siempre un paso adelante, siempre justo fuera de mi alcance. Esa noche, decidí acampar en una pequeña elevación, con la esperanza de tener una mejor visión de los alrededores. La luna se elevaba en el cielo, bañando el bosque en un resplandor etéreo. A pesar de la belleza del paisaje, una sensación de inminente peligro me envolvía. No podía sacudirme la sensación de que la criatura estaba cerca, tal vez observándome en ese preciso momento. Después de una cena apresurada, me senté junto al fuego, revisando mi mapa y tratando de descifrar algún patrón en los movimientos de la criatura. Estaba tan concentrado en mis notas que, al principio, no noté el cambio en el ambiente. Fue el silencio repentino lo que me alertó. Los sonidos habituales del bosque, el crujir de las ramas, el murmullo del viento entre los árboles, todo se había detenido abruptamente. Levanté la vista, y ahí estaba, la criatura, parada en el límite de la luz del fuego, mirándome fijamente. Era una masa de músculos y garras, con una altura y envergadura que desafiaban toda lógica natural. Sus ojos, brillando con una inteligencia perturbadora, se fijaron en los míos. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Luego, impulsado por un instinto de supervivencia, me lancé hacia mi rifle. Pero antes de que pudiera alcanzarlo,
la criatura rugió, un sonido que resonó en mi pecho y llenó el aire. El sonido era tan primordial, tan lleno de poder, que por un instante me quedé paralizado por el miedo. La criatura avanzó hacia mí, sus movimientos eran ágiles a pesar de su tamaño. En un acto de desesperación, agarré una antorcha del fuego y la lancé hacia ella. La llama iluminó su rostro por un momento, revelando una expresión que no era solo de ira, sino también, de alguna manera, de incertidumbre. Aproveché ese breve instante para agarrar mi rifle y disparar. El disparo resonó en el bosque, pero no sabía si había acertado. La criatura retrocedió, desapareciendo en la oscuridad con una agilidad que contradecía su apariencia imponente. Me quedé allí, temblando, con el rifle en la mano, escuchando cómo los sonidos del bosque volvían lentamente. La criatura se había ido, pero el terror de ese encuentro se quedó conmigo. Por primera vez, me pregunté si sobreviviría a esta misión. Pasé el resto de la noche despierto, saltando al menor ruido, esperando que la criatura regresara. Pero no lo hizo. Al amanecer, exhausto y aún temblando, me preparé para otro día de seguimiento. Sabía que ahora la caza había cambiado, la criatura y yo habíamos cruzado una línea invisible. Ya no era solo un observador, había sido arrastrado a un juego peligroso y desconocido. Con el sol asomándose entre los árboles, reanudé mi misión, sabiendo que cada paso que daba me llevaba más profundo en un territorio desconocido, tanto física como emocionalmente. La criatura ya no era solo un enigma que rastrear, era una presencia aterradora y real, una que había demostrado su poder de una manera que no podía ignorar. Y, a pesar del miedo que me invadía, una parte de mí necesitaba entender, necesitaba saber qué era esta criatura y por qué había sido enviado a seguirla. El sexto día de mi incursión en el corazón del bosque amaneció con un cielo nublado, presagiando una jornada sombría. Tras el encuentro de la noche anterior, una mezcla de miedo, determinación y curiosidad llenaba cada uno de mis pensamientos. La criatura, esa entidad imposible y aterradora, se había convertido en algo más que un misterio a resolver, era ahora una amenaza palpable, una presencia constante que me acechaba desde las sombras del bosque. Continué mi camino siguiendo las huellas, que parecían más frescas y definidas que nunca. A cada paso, sentía la mirada de la criatura sobre mí, como si estuviera jugando un juego retorcido, observándome desde algún lugar oculto, estudiando mis movimientos. A medida que avanzaba, la sensación de estar siendo seguido crecía. Cada sonido inusual, cada movimiento en el rincón de mi ojo, me hacía saltar. Mis sentidos estaban en máxima alerta, pero no importaba cuán atento estuviera, nunca lograba ver a la criatura. Solo las huellas, siempre un paso adelante, eran la prueba de su constante presencia. El bosque parecía haber perdido su familiaridad, ahora era un laberinto de sombras y sonidos desconocidos. En un momento, mientras cruzaba un arroyo de aguas claras, vi reflejada en el agua una silueta oscura en un árbol cercano. Giré rápidamente, pero solo había ramas mecidas por el viento. ¿Era mi imaginación, o la criatura me estaba observando, escondiéndose justo fuera de mi vista? La tensión se acumulaba con cada hora que pasaba. Comencé a cuestionar mi propia cordura, preguntándome si esta persecución era real o el producto de mi mente agotada y atemorizada. Pero entonces, un sonido claro y distintivo rompió mis pensamientos, un crujido de ramas detrás de mí. Me volví rápidamente, rifle en mano, pero nuevamente, no había nada. Conforme se acercaba el anochecer, decidí establecer mi campamento en una zona más abierta, donde pudiera ver cualquier aproximación desde una distancia considerable. Encendí un fuego más grande de lo habitual, esperando que la luz y el calor me ofrecieran algo de seguridad. Apenas había cerrado los ojos cuando un sonido me despertó, el suave crujir de hojas, como si algo grande se moviera cerca. Me levanté silenciosamente, cogiendo mi rifle, y observé. A través de la luz parpadeante del fuego, vi una sombra moverse. Era la criatura, acechando en el límite de la luz, sus ojos brillantes reflejando las llamas. Nos quedamos así por lo que parecieron horas, observándonos mutuamente. No había agresión en su postura, solo una curiosidad cautelosa, casi como si estuviera tan intrigada por mí como yo por ella. Finalmente, la criatura se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Me quedé despierto el resto de la noche,
pensando en ese extraño momento de conexión. A pesar del miedo y la confusión, había una fascinación creciente dentro de mí. ¿Qué era esta criatura? ¿Por qué se comportaba de esta manera? Al amanecer, con los primeros rayos de sol filtrándose a través de los árboles, me levanté, más decidido que nunca. Sabía que tenía que continuar, que tenía que descubrir la verdad detrás de esta enigmática presencia en el bosque. Armado con mi rifle y acompañado por un millar de preguntas sin respuesta, seguí el rastro de la criatura, adentrándome aún más en el juego del gato y el ratón que se había desplegado entre nosotros. El séptimo día de mi incursión en el bosque marcó un cambio significativo en mi misión. Con cada paso, sentía el peso de la incertidumbre y el miedo, pero también una determinación creciente de descubrir la verdad detrás de la criatura. A medida que avanzaba, las huellas se hacían más erráticas, como si la criatura estuviera cada vez más agitada. Seguí el rastro a través de un terreno escarpado, ascendiendo por laderas rocosas y atravesando densos matorrales. A pesar de mi cansancio y el constante temor, había algo en este juego de persecución que me impulsaba a seguir adelante. Fue entonces cuando ocurrió el accidente. Mientras trepaba por una pendiente empinada, una roca suelta cedió bajo mis pies. Caí hacia atrás, rodando por la ladera hasta golpear contra un árbol. El dolor se disparó a través de mi pierna, había sufrido una torcedura grave. Sentado contra el árbol, tratando de recuperar el aliento, sentí por primera vez la posibilidad real de mi fracaso. Ahí, herido y solo en el corazón del bosque, la magnitud de mi situación me golpeó con fuerza. La criatura, esa presencia constante y enigmática, seguía allí, acechando en las sombras, y yo estaba ahora más vulnerable que nunca. A pesar del dolor, sabía que no podía quedarme allí. Con un esfuerzo considerable, me puse en pie, apoyándome en el árbol. Hice un improvisado vendaje con un pañuelo, tratando de estabilizar la pierna lo mejor que pude. Fue entonces cuando tuve una revelación. Mientras me esforzaba por continuar, me di cuenta de que esta misión no era solo un seguimiento, había algo más en juego. Recordé la forma en que la criatura me observaba, la inteligencia en sus ojos. No era una bestia ordinaria, había una conciencia detrás de sus acciones, un propósito que yo aún no comprendía. Apoyándome en mi rifle como bastón, comencé a moverme lentamente. Cada paso era un desafío, pero mi determinación se había fortalecido. Necesitaba respuestas, no solo para completar mi misión, sino para satisfacer la creciente curiosidad que me consumía. A medida que el día avanzaba, la criatura se mantenía a una distancia prudente. Podía sentir su presencia, una sombra que me seguía, pero que no se acercaba. Era como si comprendiera mi situación, como si me concediera un respiro temporal en nuestro juego de persecución. Al caer la noche, encontré un lugar para acampar, una pequeña cueva que ofrecía algo de protección. Mis recursos eran limitados, y mi pierna herida me impedía cazar o recolectar alimentos. Me alimenté de las pocas provisiones que me quedaban, contemplando la oscuridad del bosque que me rodeaba. Esa noche, mientras yacía en la cueva, pensé en la criatura, en el misterio que representaba. ¿Por qué el gobierno estaba tan interesado en ella? ¿Qué sabían que yo no sabía? Y, lo más importante, ¿qué pasaría cuando finalmente desvelara su secreto? Me dormí con estas preguntas girando en mi mente, sabiendo que el día siguiente traería nuevos desafíos. Pero a pesar del dolor y la incertidumbre, había una chispa de emoción en mi pecho. Estaba en el umbral de un descubrimiento, al borde de entender algo verdaderamente extraordinario. Y con esa idea, me adentré en un sueño inquieto, lleno de sombras y ecos de una presencia que se movía justo más allá de mi vista. El octavo día amaneció con un cielo plomizo, presagiando lluvias. Desperté en la pequeña cueva que había encontrado la noche anterior, con la pierna todavía palpitando de dolor. La lesión limitaba mis movimientos, pero mi determinación de continuar con la misión seguía intacta. Aunque la criatura seguía siendo una presencia enigmática, sentía que estaba comenzando a comprender algo más sobre su naturaleza. Mientras me preparaba para partir, un aguacero empezó a caer sobre el bosque. La lluvia, aunque dificultaba mi avance, ofrecía un alivio temporal de la tensión constante que había estado sintiendo.
El sonido del agua golpeando las hojas creaba una cortina de sonido que, de alguna manera, me hacía sentir más oculto, más seguro. Avancé con dificultad, apoyándome en mi rifle y utilizando ramas para mantener el equilibrio. La criatura, que había sido una constante amenaza los días anteriores, parecía haberse retirado, al menos temporalmente. No sabía si esto era una señal de que me había subestimado o simplemente una tregua debido a la tormenta. A medida que el día avanzaba, mi mente volvía una y otra vez a las leyendas que había escuchado sobre el bosque. Historias de criaturas antiguas y terribles, relatos que siempre había considerado meros cuentos para asustar a los niños. Pero ahora, enfrentando la realidad de la criatura que me seguía, empecé a preguntarme si había alguna verdad en esas viejas historias. La lluvia no cesaba, y hacia el anochecer, mi situación se volvió más complicada. La cueva que había servido como refugio temporal estaba inundándose lentamente. Sabía que necesitaba encontrar un lugar más seguro para pasar la noche. Con un esfuerzo considerable, logré llegar a otra cueva que había visto en el mapa. Esta se encontraba en una elevación más alta, protegida de las inundaciones. Al llegar, exhausto y empapado, me desplomé en el suelo, agradecido por la protección que ofrecía. Esa noche, mientras escuchaba la lluvia golpear contra la entrada de la cueva, reflexioné sobre mi situación. Estaba solo, herido y siendo cazado por una criatura que desafiaba toda explicación lógica. La misión, que inicialmente parecía un simple seguimiento, se había transformado en una lucha por la supervivencia. A pesar de todo, una parte de mí se sentía viva de una manera que nunca había experimentado. Estaba en el límite de lo desconocido, enfrentando desafíos que nunca imaginé. Y aunque el miedo y la incertidumbre eran constantes, también había una emoción profunda, una sensación de estar completamente inmerso en el momento presente. Me quedé despierto durante mucho tiempo, pensando en la criatura. ¿Era un guardián del bosque, un remanente de un tiempo olvidado? ¿O simplemente un animal desconocido, una especie que había logrado evitar el descubrimiento hasta ahora? Las respuestas seguían eludiéndome, pero sabía que, de alguna manera, esta experiencia estaba cambiando mi percepción del mundo. Finalmente, agotado por los eventos del día, caí en un sueño inquieto, lleno de sueños donde la lluvia se mezclaba con sombras y ecos de una presencia que seguía siendo tan misteriosa como el primer día que la vi. Y a pesar del peligro y la incertidumbre, una parte de mí esperaba ansiosa el amanecer, listo para continuar la búsqueda de respuestas. En el 9º día de mi odisea en el bosque, desperté antes del amanecer, aún en la cueva que había encontrado el día anterior. La tormenta había pasado, dejando el aire fresco y el suelo del bosque saturado de humedad. A pesar de la pierna lesionada, sentí una renovada determinación. La experiencia con la criatura había evolucionado de una misión asignada a un desafío personal que no estaba dispuesto a abandonar. Salí de la cueva al amanecer, apoyándome en mi rifle como bastón. La luz del amanecer se filtraba a través de los árboles, creando un mosaico de luz y sombras en el suelo del bosque. Aunque la criatura no se había mostrado durante la tormenta, sabía que aún estaba cerca, observándome desde algún lugar oculto. Continué mi camino, siguiendo las huellas que, después de la lluvia, eran más difíciles de rastrear. Cada paso era un esfuerzo, pero me movía impulsado por una mezcla de curiosidad y una necesidad de entender. La criatura, ese ser enigmático, se había convertido en un enigma que consumía todos mis pensamientos. Mientras avanzaba, noté un cambio en el ambiente del bosque. Los animales parecían más activos, los pájaros cantaban con más fuerza, como si la naturaleza misma hubiera sido revitalizada por la tormenta. Pero bajo esa superficie de renacimiento, había una tensión, una sensación de que algo significativo estaba a punto de suceder. A medida que el día avanzaba, empecé a sentir que estaba siendo guiado. Las huellas de la criatura tomaban un curso que, aunque indirecto, parecía tener un destino. Me preguntaba si estaba siendo llevado hacia una revelación, o si era una trampa. En un claro rodeado de antiguos árboles, encontré lo que parecía ser un punto de convergencia. Las huellas de la criatura se juntaban desde varias direcciones, formando un patrón que no había visto antes. Me quedé allí, estudiando el suelo, tratando de descifrar lo que significaba. Fue entonces cuando sentí su presencia.
Levanté la vista y allí estaba la criatura, parada en el borde del claro. Nos observamos mutuamente, evaluándonos. A pesar de mis encuentros anteriores, su apariencia seguía siendo impactante, una mezcla de características animales y algo más, algo que no podía comprender completamente. Esta vez, sin embargo, no sentí miedo, sino una especie de respeto mutuo. Había una inteligencia en su mirada, una comprensión de que ambos éramos parte de algo más grande, algo que ninguno de los dos comprendía del todo. La criatura finalmente se alejó, desapareciendo entre los árboles con una gracia que desmentía su tamaño. Me quedé en el claro, reflexionando sobre el encuentro. Sentía que estaba al borde de una comprensión crucial, pero las piezas del rompecabezas aún no encajaban. A medida que el sol comenzaba a ponerse, monté mi campamento, pensativo. Algo en la forma en que la criatura me había observado me hizo sentir que estaba cerca de descubrir la verdad. Pero también sabía que el tiempo se estaba acabando, que pronto tendría que regresar a la civilización y reportar mis hallazgos. Esa noche, bajo un cielo estrellado, me pregunté qué me esperaría al día siguiente. ¿Encontraría las respuestas que buscaba? ¿O seguiría la criatura siendo un misterio insondable? Con esos pensamientos, me dormí, soñando con sombras que danzaban en los límites de mi comprensión. El 10º día de mi travesía en el bosque comenzó con una sensación de inevitable culminación. La noche anterior había sido inquieta, llena de sueños y presagios. Al despertar, sabía que este día sería crucial en mi búsqueda de respuestas sobre la criatura. El sol apenas se asomaba entre las copas de los árboles cuando empecé a seguir el rastro una vez más. Mi pierna herida dolía, pero el dolor se había convertido en una parte más de mi existencia en el bosque, un recordatorio constante de la realidad de mi situación. A medida que avanzaba, noté que las huellas de la criatura se hacían más frecuentes y claras. Era como si me estuviera llevando hacia algo, guiándome a través del intrincado laberinto del bosque hacia un destino desconocido. Finalmente, llegué a una llanura rodeada de antiguos árboles, un lugar que parecía apartado del mundo, un santuario oculto en el corazón del bosque. Las huellas conducían directamente al centro de esta área abierta, y allí, en medio de la llanura, estaba la criatura. Era la primera vez que la veía completamente a la luz del día. Su tamaño era imponente, su piel tenía tonalidades que cambiaban con la luz, y sus ojos brillaban con una inteligencia profunda. Había una majestuosidad en su presencia, una sensación de poder antiguo y sabiduría. Nos quedamos mirando el uno al otro por lo que pareció una eternidad. En su mirada, vi algo que iba más allá de la curiosidad, había un reconocimiento, como si de alguna manera entendiera quién era yo y por qué estaba allí. Lentamente, empecé a caminar hacia ella, superando el miedo inicial. Cada paso me llevaba más cerca de la criatura, y cada paso aumentaba mi sensación de estar a punto de desvelar un gran misterio. Cuando estuve a unos pocos metros de distancia, la criatura emitió un sonido bajo, una especie de gruñido que resonó en el aire. No era una amenaza, sino más bien una forma de comunicación, un reconocimiento de mi presencia. En ese momento, supe que esta criatura no era simplemente un animal, era algo mucho más complejo. Un ser que poseía una conciencia, una comprensión de su entorno que desafiaba todo lo que sabía sobre la fauna del bosque. La criatura se movió entonces, dando unos pasos hacia mí. Su movimiento era grácil, casi hipnótico. Podía sentir la fuerza que emanaba de su ser, una energía primordial que era a la vez aterradora y fascinante. Nos encontramos a mitad de camino, en un silencioso acuerdo de respeto mutuo. Por un momento, me pregunté si debería intentar tocarla, establecer un contacto más directo. Pero algo en su postura me hizo detenerme. Este era un momento de reconocimiento, no de familiaridad. Finalmente, después de unos momentos que se grabarían en mi memoria para siempre, la criatura se alejó, desapareciendo entre los árboles como un fantasma, dejándome solo en la llanura, con un sentido de asombro y un millar de preguntas sin respuesta. Mientras el sol comenzaba a descender en el cielo, me quedé allí, reflexionando sobre el encuentro. Sabía que lo que había experimentado cambiaría mi percepción del mundo para siempre. La criatura, ese ser misterioso del bosque, había desafiado todas mis creencias y entendimientos anteriores. Con una sensación de humildad y un renovado sentido de propósito,
comencé el viaje de regreso a mi campamento, sabiendo que las respuestas que buscaba eran más profundas y complejas de lo que jamás había imaginado. Esta experiencia no era solo un encuentro con lo desconocido, sino una invitación a repensar lo que significaba ser parte de este vasto y misterioso mundo natural. Después del encuentro profundamente impactante con la criatura en el corazón del bosque, el día 11 empezó con una mezcla de asombro y aprehensión. A medida que el sol se elevaba, bañando el bosque con su luz, sabía que mi tiempo en esta misión estaba llegando a su fin. Sin embargo, la experiencia del día anterior había dejado una marca indeleble en mí, transformando mi percepción del mundo natural y de mi lugar en él. A pesar de mi pierna herida, comencé mi camino de regreso. La ruta que había elegido era la más directa, atravesando densas áreas de vegetación y terrenos irregulares. Aunque todavía sentía la presencia de la criatura en alguna parte cercana, ya no había miedo en esa sensación. Era más una conciencia de estar conectado a algo mucho más grande y misterioso. Sin embargo, mientras avanzaba, algo cambió. El bosque, que hasta ese momento había estado lleno de los sonidos de la vida silvestre, cayó en un silencio ominoso. El aire se tensó, como cargado de electricidad antes de una tormenta. Mis instintos, agudizados por días de supervivencia, me alertaron de un peligro inminente. Fue entonces cuando sucedió. De repente, un ruido estalló detrás de mí, ramas rompiéndose, hojas susurrando violentamente. Me giré, justo a tiempo para ver a otra criatura, diferente a la que había estado siguiendo, emergiendo de entre los árboles. Esta era más grande, con una presencia amenazante que despedía una hostilidad abierta. En un instante, toda la comprensión y conexión que había sentido con la primera criatura desapareció. Este nuevo ser era una fuerza de puro instinto y agresión. Sin pensarlo, comencé a correr, impulsado por un miedo primitivo. La criatura me perseguía con una velocidad sorprendente. Podía oír su respiración pesada, sus pasos potentes sacudiendo el suelo. A pesar de mi pierna herida, corría con una desesperación que no sabía que poseía, zigzagueando entre los árboles, saltando sobre raíces y rocas. El bosque se convirtió en un borrón de verdes y marrones mientras huía. En un momento, casi perdí el equilibrio al cruzar un arroyo, el agua fría mordiendo mis piernas. No me atrevía a mirar atrás, sabiendo que la criatura estaba justo sobre mí. Finalmente, cuando mis pulmones ardían y mis piernas amenazaban con ceder, vi una oportunidad. Delante de mí había una empinada ladera cubierta de rocas y maleza. Sin detenerme, me lancé hacia ella, escalando con una determinación nacida del puro instinto de supervivencia. La criatura no me siguió en mi ascenso. Tal vez la pendiente era demasiado empinada para su tamaño, o tal vez había decidido que ya no valía la pena perseguirme. Me detuve al llegar a la cima, jadeando y temblando, y me arriesgué a mirar hacia abajo. La criatura estaba parada en la base de la ladera, observándome con ojos llenos de una furia animal. Luego, con un último gruñido, se dio la vuelta y desapareció en el bosque. Me dejé caer al suelo, sintiendo el latido de mi corazón en cada parte de mi cuerpo. Había sobrevivido, pero la experiencia había sido aterradora. Mientras me recuperaba, no pude evitar preguntarme si esta segunda criatura era parte del mismo misterio que la primera, o si simplemente era un habitante más de este bosque antiguo y enigmático. Después de unos minutos, reuní mis fuerzas y continué mi camino. Sabía que necesitaba salir del bosque lo antes posible y reportar todo lo que había visto y experimentado. Pero una cosa estaba clara, lo que había comenzado como una misión de seguimiento se había convertido en una odisea de descubrimiento y supervivencia, una experiencia que cambiaría mi visión del mundo para siempre. El 12º día de mi expedición en el bosque marcó el final de una odisea que había trastornado mi comprensión del mundo natural. Tras el aterrador encuentro con la segunda criatura, mi único objetivo era regresar a la civilización y reportar mis hallazgos. Sin embargo, la inminencia de dejar el bosque traía consigo un sentimiento agridulce. A pesar del peligro y el miedo que había enfrentado, esta experiencia había abierto mis ojos a maravillas y misterios que nunca hubiera imaginado. El viaje de regreso fue lento y laborioso. Mi pierna lesionada y el agotamiento acumulado de los días anteriores pesaban sobre mí.
Pero cada paso me acercaba más a mi destino, impulsado por la urgencia de compartir mi historia. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, me di cuenta de que no llegaría a la civilización antes del anochecer. Decidí acampar una última noche en el bosque, en un claro familiar cerca de donde había comenzado mi misión. Mientras preparaba mi campamento, la realidad de lo que había vivido comenzaba a asentarse en mi mente. Había sobrevivido a encuentros con seres que desafiaban toda explicación lógica, había sido cazado y casi perdido la vida. Sin embargo, había también sentido una conexión profunda con algo antiguo y misterioso, una sensación de asombro y humildad ante las maravillas de la naturaleza. Esa última noche bajo las estrellas fue tranquila. El bosque, con sus sonidos nocturnos habituales, ya no parecía un lugar amenazante, sino más bien un hogar que estaba a punto de dejar atrás. Reflexioné sobre la primera criatura, la que me había guiado y observado, y me pregunté qué papel jugaba en el ecosistema del bosque. ¿Era un guardián de algún tipo, un vestigio de una era pasada? ¿Y la segunda criatura, era simplemente un depredador del bosque o algo más? Mientras el fuego de mi campamento parpadeaba y chisporroteaba, pensé en cómo relataría mi experiencia. Sabía que, sin pruebas concretas, mi historia sería recibida con escepticismo. Las fotos que había tomado eran pocas y ninguna mostraba claramente a las criaturas. Todo lo que tenía eran mis notas, mis recuerdos y una profunda convicción de la verdad de mi experiencia. Eventualmente, me rendí al cansancio y me dormí, envuelto en el silencio del bosque. Esa noche, soñé con sombras que se movían entre los árboles, con ojos que brillaban en la oscuridad, y con la sensación de que había algo más en el mundo, algo maravilloso y aterrador al mismo tiempo. Al amanecer, me desperté sintiéndome renovado y listo para enfrentar el regreso a mi vida normal. Desmonté mi campamento por última vez y me preparé para el viaje final fuera del bosque. A medida que dejaba atrás el claro, eché una última mirada al bosque. Sentí una mezcla de alivio y nostalgia, sabiendo que esta experiencia sería un momento definitorio en mi vida, una aventura que siempre me acompañaría. Con el sol ascendiendo en el cielo, me adentré en el camino de regreso, llevando conmigo las historias y los misterios del bosque, y una nueva percepción de la vastedad y la complejidad del mundo natural. Al despertar en la madrugada del 13º día, sentí una mezcla de alivio y melancolía. La noche anterior había sido mi última en el bosque, un lugar que ahora se sentía más como un reino de misterios insondables que un simple paraje natural. Mientras desmontaba mi campamento por última vez, cada movimiento era una despedida silenciosa a la experiencia más extraordinaria de mi vida. El sol apenas comenzaba a asomarse, bañando el bosque con una luz dorada, mientras iniciaba mi camino de regreso. A pesar de la lesión en mi pierna, que ahora era un dolor sordo y constante, avanzaba con un paso firme y decidido. La urgencia de compartir mi historia, de revelar lo que había descubierto, me impulsaba hacia adelante. El bosque, en las primeras horas de la mañana, era un mundo de sombras y luz, un lugar donde cada rincón parecía albergar secretos antiguos. A pesar de mi determinación de volver, no podía evitar sentir una punzada de tristeza al dejar atrás estos parajes que habían sido mi hogar y mi desafío durante casi 2 semanas. Mientras caminaba, reflexionaba sobre los encuentros con las criaturas. La primera, un ser que desafiaba toda lógica y explicación, con su inteligencia y majestuosidad inquietantes. La segunda, una manifestación de pura fuerza y agresión, un recordatorio brutal de los peligros que albergaba el bosque. Ambas experiencias habían cambiado mi percepción del mundo natural, mostrándome que hay realidades que existen más allá de nuestra comprensión. A medida que me acercaba a los límites del bosque, la civilización comenzaba a hacerse presente nuevamente. Los sonidos del tráfico lejano, el ocasional crujir de una rama bajo el peso de un animal más común, la disminución gradual de la densidad del bosque, todos eran señales de que estaba regresando a un mundo que me resultaba familiar, pero que ahora parecía extrañamente ajeno. Finalmente, salí del bosque y me encontré en el borde de una carretera. El contraste entre la quietud natural que había dejado atrás y la actividad humana era chocante. Me senté un momento al borde del camino, ajustándome a la transición, antes de buscar un medio para transportarme de vuelta a la ciudad. Durante el viaje de regreso, mi mente estaba inquieta. Sabía que lo que tenía que contar era increíble, algo que desafiaba la credibilidad.
Las pruebas que tenía eran escasas, mis notas, algunos bocetos rápidos, y las pocas fotografías que había podido tomar. ¿Sería suficiente para convencer a alguien de la veracidad de mi experiencia? Al llegar a mi destino, me sentí abrumado por la normalidad de todo. La gente seguía con sus vidas cotidianas, ajena a las maravillas y terrores que existían en lo profundo del bosque. Me pregunté cómo podría comunicar lo que había vivido, cómo podría hacer entender a otros que hay más en nuestro mundo de lo que vemos a simple vista. Esa noche, en mi propia cama después de tantos días, el sueño fue difícil. Las imágenes de las criaturas, los sonidos del bosque, y la sensación de una presencia antigua y misteriosa me perseguían en la oscuridad. Sabía que el mañana traería el desafío de compartir mi historia, pero también entendía que lo que había vivido era, en muchos aspectos, intransferible, una experiencia que me había cambiado de manera fundamental y que siempre sería parte de mí, más allá de la creencia o el escepticismo de los demás. El 14º día tras mi regreso del bosque marcó el momento de enfrentar la realidad de mi misión y sus consecuencias. Con las primeras luces del día, me dirigí a la oficina del gobierno donde debía entregar mi informe. La ciudad, con su bullicio y rutina, contrastaba drásticamente con la soledad y la intensidad de mis días en el bosque. Al llegar, me encontré en una sala de espera estéril, una antesala a la confrontación con un mundo que, sospechaba, no estaba preparado para aceptar lo que tenía que contar. Después de un corto tiempo, fui llamado a una oficina donde me esperaba un comité de evaluación, incluido el agente Collins, quien me había asignado la misión. Comencé a relatar mi experiencia, empezando con el seguimiento de las huellas y la descripción de las criaturas que había encontrado. A medida que hablaba, podía ver el escepticismo y la incredulidad crecer en los rostros de los miembros del comité. Mostré mis notas, los bocetos y las pocas fotografías que había tomado, pero era evidente que no eran suficientes para convencerlos. El agente Collins, con una expresión inescrutable, me preguntó directamente si creía que lo que había visto eran animales desconocidos para la ciencia o algo más. Respondí con honestidad, explicando que, aunque no podía estar seguro, las criaturas parecían poseer una inteligencia y una presencia que iban más allá de cualquier animal que conociera. La reunión se prolongó con una serie de preguntas sobre cada detalle de mi viaje, cada encuentro con las criaturas, cada decisión que había tomado. Sentí como si estuvieran buscando inconsistencias en mi relato, cualquier indicio que pudiera desacreditar mi experiencia. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la reunión concluyó. Me dijeron que mi informe sería tomado en consideración, pero que, dada la falta de evidencia concreta, era probable que se clasificara como un encuentro con fauna no identificada y no como un descubrimiento de una nueva especie o algo más extraordinario. Saliendo de la oficina, me invadió una sensación de frustración y desilusión. Sabía lo que había visto y experimentado, pero también comprendía la dificultad de aceptar tales afirmaciones sin pruebas sólidas. La realidad de mi situación se hizo evidente, lo que había vivido en el bosque era algo que, para el mundo exterior, rozaba lo inverosímil. Esa noche, mientras reflexionaba sobre los eventos del día, me di cuenta de que, independientemente de la aceptación o el reconocimiento de mi historia, lo que había vivido cambiaría para siempre mi visión del mundo. Las criaturas, el bosque, los misterios que había enfrentado, todo ello era ahora una parte indeleble de quién era. Decidí escribir un relato detallado de mi experiencia, no para convencer a los escépticos, sino como un testimonio personal de un encuentro extraordinario. Aunque mi historia fuera recibida con dudas o incredulidad, sabía que compartir mi vivencia era importante, no solo como un registro de lo que había sucedido, sino como una afirmación de que hay más en nuestro mundo de lo que vemos a simple vista. Y con esa resolución, me dediqué a redactar el relato de mi odisea, una historia de misterio, supervivencia y descubrimiento en las profundidades de un bosque que nunca volvería a ver de la misma manera. El 15º día después de mi regreso del bosque señaló el cierre de un capítulo extraordinario en mi vida. Me encontraba en mi hogar, sentado frente a la ventana, observando cómo la vida cotidiana se desenvolvía afuera, tan ajena a las profundidades y misterios que yo había experimentado. Después de entregar mi informe y pasar por el proceso de reuniones de objetivos, había llegado a un punto de reflexión. Mi historia, aunque registrada y entregada, había sido recibida con un escepticismo pronunciado. La falta de pruebas tangibles,
más allá de mis anotaciones y fotografías insuficientes, había relegado mi experiencia a la categoría de un encuentro no verificable con la fauna desconocida. A pesar de esto, en lo más profundo de mi ser, sabía que lo que había vivido era real, que las criaturas que había encontrado eran algo más allá de nuestra comprensión científica actual. Había una parte de mí que se sentía frustrada por no poder compartir esta verdad con el mundo, por no poder abrir los ojos de otros a las maravillas y terrores que se escondían en los rincones olvidados de nuestro planeta. Sin embargo, había también una sensación de responsabilidad y protección hacia el misterio que había descubierto. Recordé la inteligencia y la presencia enigmática de la primera criatura, como sus ojos parecían transmitir una comprensión más allá de lo animal. Había algo sagrado y antiguo en su existencia, algo que, quizás, no estaba destinado a ser perturbado o explotado por la curiosidad humana. Decidí, entonces, guardar este secreto, llevando mi experiencia como una historia personal, una aventura que había cambiado mi percepción del mundo y de mi lugar en él. Escribí un diario detallado para mí, documentando cada día en el bosque, cada encuentro con las criaturas, cada emoción y pensamiento que había atravesado. Era mi forma de honrar esos momentos, de mantenerlos vivos en mi memoria. Mientras las páginas de mi diario se llenaban, sentía una mezcla de paz y melancolía. Había algo liberador en aceptar que algunas experiencias son tan personales, tan únicas, que su verdadera esencia solo puede ser comprendida por aquellos que las han vivido. En los días y semanas siguientes, retomé mi vida, pero con una nueva perspectiva. El bosque y sus misterios continuaban llamándome en sueños y pensamientos dispersos, pero sabía que mi tiempo allí había terminado. Lo que había descubierto era un regalo, un vistazo a los misterios insondables de la naturaleza, y lo llevaba conmigo como una joya oculta. De vez en cuando, me preguntaba sobre el destino de las criaturas, sobre lo que continuarían viviendo en la profundidad del bosque. Esperaba que siguieran siendo un enigma, un recordatorio de que, en nuestro mundo moderno, todavía hay lugares donde lo desconocido y lo maravilloso pueden existir en su forma más pura. Así, sentado frente a la ventana, con mi diario cerrado a mi lado, me permití una sonrisa. Había sobrevivido a una aventura que pocos podrían creer, había tocado un mundo que pocos podrían ver, y eso era suficiente. En mi corazón, llevaba el secreto del bosque, un secreto que me acompañaría por siempre, una historia de terror y maravilla que era solo mía. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.